recordé, recordé una película, recordé una película que se llama Lolita. Hay varias versiones de Lolita. Yo les voy a contar la, la, la que vi yo, la vi yo. Es la historia de una niña, ¿sí? Que vivía con su mamá, seguramente esas era una época en que las mamás no se separaban, así que calculo que el esposo había fallecido, sería, sería viuda, no sé, violenta. Bien, entonces, le voy a contar cómo era la historia de Lolita, porque si no, me llegan los mensajes y me dicen, pero esa no es la historia de Lolita. Bueno, es la historia que yo conozco. Y, o por lo menos estamos hablando de películas distintas, ¿eh? Que deben haber varias versiones de Lolita. La historia es así. Lolita, una niña que vive con su mamá, vaya a saber qué le pasó a su papá, seguramente habrá muerto. Y en una época, sí, no sé, serán los 60, por ahí, los 80, los 90, por ahí. Y la niña se fue de campamento, se fue de scout a un campamento y en ello fallece la mamá en un accidente, discute con el nuevo esposo, estaban discutiendo, se enoja, sale corriendo de la casa y en eso la atropella un auto. El tipo que estaba eh, no sabía qué hacer porque justo fue un accidente, pero justo cuando venía peleando con él, o sea, de manera indirecta era cómplice, sería como se sintió responsable del accidente de esa madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venían discutiendo con él y ahí es cuando la atropellan a ella. ¿Sí? Por discutir con él. De alguna manera se sintió mal, pero no tanto. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, dice, bueno, ya está muerta, no puedo hacer nada, me hago el tonto, total, yo no la maté, pero por las dudas agarro el auto, agarro mis cosas, voy, busco a Lolita y nos fugamos del país. ¿Qué hizo el señor? Fue, no avisó a los animadores de Scout qué es lo que había ocurrido, porque como era tan reciente no llegaron ni a enterarse de la noticia. Va, retira antes de tiempo a Lolita, le dice, Lolita, me mandó tu mamá a buscarte, nos tenemos que ir. Y en eso se escapa a otro país con la niña. En eso nunca le cuenta a la niña que la mamá había fallecido y, y él aprovecha ese viaje para abusar de la niña. En todo eso cae Lolita en las garras de una red de trata, ¿sí? Con un tipo, la cabeza de la mafia de la trata, que hacía videos pedófilos y se dedicaban a la venta de videos pedófilos. Y ella, que era una niña un poco, ¿cómo sería? Un poco traumatizada por la vida, se enamora del jefe de la mafia, que era un tipo gordo, rico, con una limusín, con una mansión, pero que Lolita se había enamorado de él pensando que él estaba enamorado de ella. Y cuando solo era un tipo pedófilo y que abusaba de niñas, de niños, de niñas y niños muy pequeños también, y hacía videos de esos abusos y los vendía, y ese era el negocio de ese millonario que Lolita tan inocentemente se había enamorado. Sí, creyendo inocentemente que ese tipo estaba enamorado de ella y que ella iba a tener una vida monógama, sí, con este hombre y que iban a vivir una vida feliz, sí, esa es la inocencia de su vida perturbada, sí. Y entonces, cuando se da cuenta Lolita que este tipo la quería solamente para hacer videos pedófilos y vender esos videos pedófilos,
que no iba a lograr tener una familia con él, sino que el tipo solo la usaba para hacer videos de pornografía infantil. Entonces es que Lolita escapa, huye de ese lugar, de esa mansión donde habían niños que estaban siendo sometidos para estos videos, y en eso Lolita huye. Entra un padre que venía buscando vengarse de este pedófilo que había abusado de sus hijos. Viene, lo asesina a sangre fría, Lolita huye, el padrastro huye y comienza una nueva vida en otro lugar con un niño de su edad. Sí, un niño de ya a esta altura tenía 18, 19 años, con un niño pobre de su edad comienza una nueva vida, pero en la miseria extrema, en la pobreza extrema, a un punto que la película termina cuando Lolita se comunica telefónicamente con su padrastro, le dice que está bien, que forma una nueva familia, que está embarazada y que necesita dinero porque está embarazada y la pobreza era extrema. Entonces, por supuesto que ahí el padrastro muy incómodo va, le da dinero a Lolita, mira en qué condiciones vive en una chatarrería con un mecánico, ella embarazada, y él se queda pensando, mira Lolita, lo desgastada que quedó, sí, una Lolita ya desgastada, despeinada, con los pelos salidos, robusta, empobrecida, ¿sí? Atravesada por la vida, ¿sí? Y en eso él se queda pensando, Lolita debería estar jugando con los niños y no debería estar eh, en esta vida miserable que le tocó vivir, y el responsable era el padrastro, el responsable era el jefe de esa red de trata, el responsable era la red de trata que la había captado, el responsable era el padrastro y, por supuesto, habían interrumpido la inocencia de Lolita, le habían destruido la vida con traumas, con una vida miserable, y pudo sobrevivir a esa red de trata, pero por supuesto que de ahí solo uno puede salir con traumas, pueden salir con distintos problemas emocionales que vienen después de llevar años captadas en una red de trata, o donde se la han utilizado las niñas para hacer videos pedófilos de pornografía infantil por parte de mafiosos, de empresarios, de gobiernos que se dedican a la venta de pornografía infantil. Sí, esta es la película de Lolita, sí, por lo menos la versión que yo conozco, sí, donde el padrastro sobrevive, se arrepiente, pero queda Lolita en una vida miserable y de pobreza extrema, y la cabeza de la mafia, gracias a Dios, resulta con un tiro en la cabeza por los padres que lograron dar con el que hacía los videos pedófilos con sus hijos, con los niños del barrio, y los padres toman las armas y hacen venganza y le dan un tiro en la cabeza a sangre fría después de ver un zapatito así, un zapatito de charola así, que en el cuarto de este tipo, que solo terminó con un tiro en la cabeza a sangre fría a este pedófilo, mafioso, multimillonario, dueño de una mansión, dueño de una limusín, que vivía de estos videos. Bueno, esta es la historia de Lolita, una historia ficcional. Sin embargo, sabemos que estos tipos existen. Los padrastros que se quedan con las hijastras existen. Los tipos que viven de la pornografía infantil existen. Los pedófilos que abusan y hacen videos para la venta existen. Los empresarios, gobiernos y diputados de Misiones existen, que hacen videos de pornografía infantil filmando
los abusos a niños y niñas que quedan huérfanos o que quedan vulnerables a estos tipos y hacen un negocio internacional que es la venta de pornografía infantil. Sí, el gran mal de estos tiempos, y ya desde hace mucho tiempo, el gran mal es los videos pedófilos, los videos de pornografía infantil que hacen empresarios, gobiernos, diputados, y muchos de ellos son argentinos. En la Argentina esto también sucede. Encontraron a un diputado, sí, de Misiones, ex peronista, que vendía estos videos. Ahora falta que la justicia diga quiénes son las víctimas en ese video, los hijos de quiénes son, ¿sí? Hay que guardar la intimidad de los niños, ¿sí? Pero sí a comunicarle a los papás que sus hijos se encuentran en esos videos, ¿sí? Todavía no se ha filtrado la información de esos videos de contenido de pornografía infantil que vendió el gobierno argentino, de dónde sacaban esos videos, quiénes estaban en esos videos, quiénes eran los abusadores, quiénes eran las víctimas, quién filmaba, quién producía, quién financiaba, quién coimeaba para decir que no veía, quién liberaba la zona y qué juez omitió todo esto. ¿Sí? Todo eso todavía falta investigar en el gobierno peronista de Alberto, de Kicillof, del diputado de Misiones y de tantos tipos que viven de la trata, de la explotación sexual y de la pornografía infantil. Esto tiene que, si bien al diputado lo agarraron con las manos en la masa, solo agarraron a la punta del iceberg. Falta desmarañar la red de complicidades en la policía, en el Poder Judicial, en las secretarías, en los ministerios. ¿Qué funcionarios públicos estaban en esa misma banda del diputado de Misiones? Acuérdense que estaba en el búnker de Milei y que ya venía en el búnker de Alberto y Cristina. Entonces, el búnker de Milei tiene que ser investigado por narcotráfico, ya que fue demostrado que Spert era parte de una banda narco, y además por esta venta de pornografía infantil. El gobierno de Milei tiene que ser investigado por esta causa, no solamente por narcotráfico, también por esta causa. Y como este peronista venía del grupo peronista, también de ahí tienen que investigar a Alberto, famoso de sus videitos, a Kicillof, ¿sí? A sus fieles, ¿sí? ¿Por qué digo Kicillof y sus fieles? Ya hay varios videos rondando en la internet que salen de los muros oficiales de Kicillof, de sus fieles y de escuelas y de organismos de la DGCIE, de secretarías e inspecciones de la DGCIE, donde hay niños y niñas, ¿sí? Algunos pequeñitos, otros preadolescentes, otros adolescentes, donde las fotos y videos muestran el cuerpo de los niños y niñas de esos videos, donde hay primer plano de traseros, de bustos, ¿sí? Y de niñas y niños en traje de baño y en actos escolares, donde el fotógrafo hace un zoom, hace un macro en las lolas de las niñas o en el trasero de las niñas. No lo digo yo, lo dicen las propias fotos. ¿Sí? Por eso Subieles tiene que ser investigado, Kicillof tiene que ser investigado, las escuelitas de verano tienen que ser investigados, los inspectores de la DGCIE y sobre todo de la escuelita de verano deben ser investigados por mostrar niños y niñas
y preadolescentes y adolescentes y menores de edad con poca ropa y planos, con planos donde se violenta la imagen de estos menores de edad. ¿Sí? Ya con eso tienen que empezar una investigación a sus bieles, a Kicillof, a la escuelita de verano, a las inspecciones de la DGCIE por poner de manera pública fotografías y videos de niños y niñas con poca ropa. ¿Eso es pornografía? No, no es pornografía, pero es falta de cuidado al cuerpo ajeno y de menores de edad. Fotos sugerentes por parte de Kicillof en actos escolares, por parte de sus fieles en actos escolares, por parte del gobierno peronista en actos escolares, ¿sí? Y en muros de la DGCIE, ¿sí? Así que ya ahí también hay que abrir una investigación si se ha violentado o no la imagen de los niños y niñas, más allá de que si tienen la autorización de los padres para fotografiar y filmar a las niñas en la escuela. Más allá de la autorización que esté o no, que muchas veces no las tienen, porque hay escuelitas de verano que no pidieron autorización y sacaron fotos igual y subieron fotos igual a la internet. Así que, más allá de la autorización o no, hay que ver la intencionalidad. La intencionalidad está simplemente en el recorte de la realidad, en el macro, en el zoom, en el plano que se le haga a una niña cuando lo que se busca mostrar es el busto de un adolescente, el trasero de un adolescente o de un niño o de una niña en la escuela de verano. ¿Sí? ¿Por qué? Todos sabemos los riesgos de la internet, que los padres y las madres van a mirar y van a decir, bueno, son niños jugando, ¿qué tiene de malo? Claro, si no sos pedófilo no hay nada de malo. El tema es que esas fotos y videos están en la internet de manera pública y ahí es donde los pedófilos consiguen su objetivo, que es que el gobierno les facilite fotos de menores de edad en paños menores, en trajes de baños o con poca ropa. ¿Quién facilitó esas fotos y videos? El gobierno peronista de Susbieles, de Kicillof, de Alberto y Cristina, con la complicidad de Milei. Y eso lo tienen que empezar a investigar ya, porque el diputado de Misiones era ex-peronista, o sea que estuvo en el búnker de Alberto y Cristina, pero también el del Milei. Por lo tanto, Milei también tiene que dar explicaciones por el diputado de Misiones. El Poder Judicial también, la policía también, y padre y madre que no denuncie también. Nadie puede decir que confía ciegamente en este partido político del diputado de Misiones, como para decir que no ven nada de malo en ello, sin ser cómplices. Después la intención es incomprobable y es lo que usa la justicia para decir si son culpables o no. ¿Y cómo hacen? Le preguntan, ¿vos quisiste facilitarle fotos a los pedófilos? Entonces el gobierno va a decir, no, claro que no, no me di cuenta. Y ahí queda en el Poder Judicial la negligencia, la inoperancia de decir que basta con que él diga que fue sin querer para que no haya delito. Y en la complicidad de las mamás y los papás que dicen no darse cuenta. En la complicidad de las secretarías de género que dicen no darse cuenta. En la complicidad del Ministerio de la Mujer que dicen no darse cuenta. En la complicidad de las inspecciones de la DGCIE que dicen no darse cuenta. Ahí tenés la red de culpabilidad, la red de complicidades, la red de inoperancia, de negligencia, de desidia del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional. Sí, porque si son delitos donde se comete abuso sexual es
un delito federal, y así lo dijo Telma Fardín, y espero que Milei no se haga el desentendido de esta situación. Nada, esa es la historia de Lolita. Una historia ficcional, pero que ha sucedido acá en la Argentina también. Después, ¿qué más? Hay otra película más, El Profesional. Bueno, El Profesional sabemos que es un video donde una niña queda huérfana, producto de que su familia cae una venganza narco tipo expert. Sí, es como que maten a toda la familia de expert y quede el hijo o la hija de expert solo en la vida. Bueno, esa sería la película del Profesional. Una niña que estaba en medio de un ajuste de cuenta narco queda sola en la vida y huye a la casa del vecino. El vecino, que era un sicario, pero que venía por otra persona, se la lleva, la cuida, la adopta y no abusa de ella, pero, en el video aparece sexualizada de una manera que el público, que es un público pedófilo, es el que violenta y abusa de esta niña y comete violencia sexual hacia una niña pequeña de 10 años, ¿sí? Durante todos los años de los 10, desde que hizo esa película hasta los 18 años de edad. Esa niña, esa actriz en la vida real, recibió amenazas por parte del público, que eran los pedófilos, que utilizaron ese video para sexualizar a esa niña y ahí cae en garras de estos pedófilos que son el público, que son los tipos que se obsesionan con niñas pequeñitas, que son sexualizadas en el cine, en la TV, en las revistas y que violentan, amenazan, persiguen y se obsesionan con estas niñas que quedan fotografiadas, filmadas, ya sea en una tira como Patito Feo, en, em, en una película de cine como El Profesional y son violentadas por estos pedófilos, acechadas, asediadas, ya sea por los vecinos, por los compañeros de trabajo, por el público, que son pedófilos que la acechan por el hecho de estar en una revista, como le ha pasado a muchas modelos que sufrieron agresiones sexuales por parte de los hombres debido a estar en traje de baño en las revistas de moda. Esto le pasó también a Nicole Neumann, que fue fotografiada en traje de baño a los 12 años, 11 años, y que por ello muchos hombres la agredieron sexualmente por que ha quedado vulnerable en traje de baño con tan solo 11, 12 años en las revistas argentinas. ¿Sí? Así que fíjense, le pasó a la actriz del Profesional quedar en garras de los pedófilos obsesivos, que son parte del público. Le ha pasado a Telma Fardín quedar en manos de un pedófilo en medio de la tira, en medio del rodaje, en medio de la producción de una comedia musical o de un musical o de una serie infantil y también le ha sucedido a modelos argentinas como Nicole Neumann, que ha sido famosa y ha tenido su éxito desde los 12 años, desde muy pequeñita, y al estar con poca ropa en las revistas de modo masivo, es que ha sido víctima de los pedófilos, los violentos, que la acecharon hasta llegar a la adultez, como le llegó a esta niña cuando cumplió los 18 años, que una radio hizo cuenta regresiva a que esta niña, la actriz del Profesional, cumpla los 18 años para amenazarla con que la iban a violar una vez que cumpla los 18 años. Hicieron la cuenta regresiva pedófilos en vivo en una radio.
¿sí? Fíjense qué peligro para las niñas, ya en una serie o en un musical, quedar con poca ropa, ¿sí? O en garras de, ¿sí? Como este pedófilo, Juan D'Artés, que hasta el día de hoy sigue libre e impune. Entonces, fíjense cómo le puede suceder a una niña por ser fotografiada, por ser filmada, quedar vulnerable a estos pedófilos. Imagínate, imagínate los niños y niñas que deben haber en estos videos del diputado de Misiones, donde hay pornografía explícita, donde hay pornografía, donde hay abuso sexual a menores de edad, que esas videos y fotos se venden en la internet de manera clandestina y estos tipos pedófilos y obsesivos después persiguen a estos niños y niñas sin que ellos sepan por qué los persiguen. ¿Sí? Así que fíjense, el diputado de Misiones tiene que abrirse una causa por red de pornografía infantil, donde el gobierno argentino es el principal responsable y eso incluye una investigación al gobierno peronista y al gobierno liberal de Milei, porque este diputado trabajó en los dos lugares. ¿Sí? Por lo tanto, el gobierno argentino es responsable y tiene que dar cuenta de una red de trata y de venta de pornografía infantil a través de los diputados. ¿Dónde se consiguieron esos videos? ¿De qué manera? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son las familias de las víctimas? ¿Hubo facilitadores? ¿Hubo policías que cobraron coima? ¿Hubo feministas que hicieron extorsiones? ¿Hubo complicidad del Poder Judicial, de los fiscales, de la policía, de la ministra de Seguridad, del ministro de Seguridad, de los diputados? ¿A qué se dedicaban los diputados? ¿Producían esos videos? ¿Vendían esos videos? ¿Revendían esos videos? ¿Sí? El gobierno argentino es responsable de esta mafia de la película de Lolita, que es del que habla esta película Lolita, que es la venta de pornografía infantil a nivel internacional, donde los ricos empresarios, políticos y diputados son los que hacen estos videos con los niños huérfanos, las niñas huérfanas, que quedan en manos de estos tipos, los abusan, hacen estos videos y después venden estos videos en plataformas clandestinas de internet. Y los gobiernos son responsables de producir y vender estos videos.